Sara Manuel, buenos días. Buenos días, profe. Profe, antes de que iniciemos, yo le quiero decir algo. Dígame, Nicole. Profe, es que yo no le he entregado la última actividad, yo se la puedo entregar hoy. Claro, estoy claro. Y la otra cosa es que yo le escribí al WhatsApp sobre la carta, pues que yo ya la había mandado, y yo le dije a usted que tenía que hacer para recuperar esa materia. Y usted no me respondió. Las guías del segundo periodo, o sea, esta información va para todos. Recordemos que los que quedaron con no evaluado en segundo periodo tienen que hacer las guías y enviar la carta con la excusa del padre de familia. Ya después de enviar la carta y las guías, yo ya les digo después cuál es el proceso que sigue. Listo. Ah, bueno, profe. Y la guía se la puedo mandar en vacaciones, pues. Sí, me la envía por WhatsApp, preferiblemente por WhatsApp, listo. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. Ok, chicos, buenos días. Bueno, respecto a la última actividad, ahorita que lo menciona la compañerita, ¿han tenido alguna dificultad con algún punto para yo explicarlo aquí en detalle? Pues no para resolverlo, pero para explicar en detalle qué es lo que tienen que hacer. Profe, yo diría que yo.
¿Con qué punto tienes problema? Pues con el 2, creo. Con el 2. Vamos a ver. O sea, yo te explico qué hay que hacer, pero no te lo voy a resolver, o sea, te dejo la explicación aquí. Sí, señor. Punto 2 dice, página 17. Aquí. El de la lata. Ahora, ya te voy a explicar entonces. Entonces mire que te dan 3 temperaturas. Recuerden que en todos los 3 puntos hay que resolver 3 problemitas, es decir, hay que encontrar 3 resultados. Porque me están diciendo de cómo varía la otra magnitud respecto a esta. En este caso, la temperatura está cambiando de 24 a 40 a 100, es decir, que está aumentando o disminuyendo. Aumentando. Está aumentando. Y me están pidiendo que calculemos la variación de la presión, es decir, en cada caso hay que calcular la presión. Espérate un momentico, anoto aquí. Listo. Entonces, en cada caso hay que calcular la presión. Listo. O sea, que lo que no conocemos en cada uno de estos casos es la presión y eso es lo que hay que calcular. Y nos dan unos datos. Este de 3 atmósferas, eso es un dato muerto. O sea, cuando me refiero a un dato muerto es simplemente que hace parte pues, de la lectura, pero no tiene nada que ver con el cálculo. Recordemos que en estos problemitas no nos daban ni el número de moles ni la otra magnitud. En este caso vamos a considerar el volumen de la lata de 1 litro. ¿Listo? Como no nos lo dan, entonces nos lo vamos a inventar. Lo vamos a inventar que el volumen de la lata sea de 1 litro. Y el número de moles que hay contenido en la lata de 0.5. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. ¿cómo lo resolveríamos? Recuerden que todo se hace partiendo de la ecuación del gas ideal. Absolutamente todos esos problemas parten de la ecuación del gas ideal. Listo. Como me están pidiendo calcular la presión, ¿qué hago con este volumen? Pasa a dividir. Lo paso a dividir. Presión igual a constante, número de moles, temperatura, sobre volumen. Ya usted decide si va a calcular la presión en atmósferas. Recuerde que si es en atmósferas, R vale 0.08. Si es en atmósferas. Si es en milímetros de mercurio, R vale 62.36, dependiendo de cómo lo vaya a calcular, si sea en atmósferas o en milímetros de mercurio. Eso vale la constante. Y el número de moles es 0.5. Entonces, lo que hace usted es reemplazar aquí el valor de la constante, dependiendo de cómo lo quiera calcular, si en atmósferas o en milímetros. El número de moles, que sería 0.5. Recordemos que para todos los casos vamos a tomar 0.5 moles. Y la temperatura, que en ese caso es la que está cambiando. O sea que hay que cambiar en los 3 cálculos, hay que poner primero para 24, luego para 40 y luego para 100. Espérate un momentico. Listo, entonces para cada caso la temperatura es diferente. Es decir, para el primer caso sería para 24 grados, pero recordemos que 24 grados centígrados no puede estar en centígrados sino en Kelvin. ¿Qué hago con ese 24 para convertirlo en Kelvin? Se lo sumo a 273. Le sumo 273, o sea que ahí sería 4 y 3, 7, 2 y 7, 9, el otro quedó sin número, 297. O sea que aquí sería por 297 dividido, y recordemos que para la lata de aerosol vamos a inventarnos el volumen de la lata sea de 1 litro. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor. Entonces, para la segunda presión ya no sería 297, sino la otra temperatura, que creo que son 40. Entonces, 40 lo conviertes a Kelvin y pones ese valor aquí. ¿Listo? Bueno, señor. Ok. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hacer una actividad de sustentación oral. Pero antes de eso vamos a hacer un repasito. Si ustedes quieren, le toman el pantallazo al mapa conceptual que voy a elaborar aquí,
que todas las preguntas se responden a partir de ese mapa. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue el tema de esta guía? El tema de esta guía fueron gases ideales y procesos termodinámicos. El uno depende del otro. ¿Listo? ¿Qué es un gas ideal? Recordemos que un gas ideal es un gas en el que se puede modificar volumen, temperatura y presión sin que las moléculas intervengan en sus energías. Es decir, hay una variación de esas tres características: volumen, temperatura y presión. Recordemos que los gases ideales tienen 3 leyes. Esas 3 leyes derivan después en los procesos termodinámicos. Esas 3 leyes me habla la ley de Boyle, es una de ellas, ley de Charles, y la otra la ley de Gay-Lussac. Esas son las 3 leyes principales de los gases ideales. ¿Qué me dice la ley de Boyle? Me habla de todo proceso que sucede a temperatura constante. ¿Qué significa temperatura constante? Que puede cambiar volumen o puede cambiar presión. ¿Listo? Entonces, a temperatura constante, un sistema a temperatura constante, si el volumen aumenta, la presión disminuye. Esa es una de las características de la ley de Boyle, que si el volumen aumenta, la presión disminuye. O viceversa, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Ejemplo de eso, la jeringa. El ejemplo de la jeringa. Cuando yo aprieto una jeringa que está sellada en el huequito de abajo, si la aprieto, se genera una presión grande y el volumen disminuye. Esa sería la ley de Boyle. ¿Qué proceso termodinámico genera la ley de Boyle? Pues el proceso a temperatura constante se conoce como proceso isotérmico. Ese sería el proceso que generaría la ley de Boyle. Proceso termodinámico llamado como isotérmico. ¿Qué es isotérmico? Que todo sucede a temperatura constante. ¿Claro hasta ahí? Sí. La ley de Charles, ¿qué me habla? La ley de Charles me habla de procesos que suceden a presión constante, es decir, la presión no cambia. Son procesos en donde la presión no cambia. ¿Qué significa eso? Que el volumen y la temperatura tienen modificación. Y los dos se modifican de manera directa. Es decir, que si el volumen aumenta, es porque la temperatura aumenta. O viceversa. Si el volumen disminuye, es porque la temperatura también disminuye. Un ejemplo de ese proceso a presión constante, cuando estoy calentando una olla destapada. Cuando estoy calentando una olla destapada, cuando estoy calentando una olla destapada, pues todo está a presión constante, la presión atmosférica. Pero entonces el volumen y la temperatura sí está cambiando. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. A ese tipo de procesos con presión constante se le llaman isobáricos. O sea que la ley de Charles me habla de los procesos termodinámicos que son isobáricos, donde el volumen y la temperatura son los que están cambiando. ¿Claro hasta ahí? Chicos, ¿sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Ley de Boyle, ley de Charles y por último la ley de Gay-Lussac, que me habla de procesos a volumen constante. ¿Listo? Entonces los procesos a volumen constante significa que el volumen no varía, o sea, es un recipiente que está sellado. ¿Qué es lo que sí cambia a volumen constante? Pues cambian la presión y la temperatura. ¿Cómo cambian? Pues imaginémonos el ejemplo de la olla a presión. Si la temperatura sube en una olla a presión, la presión también sube. O viceversa. Si la temperatura baja,
Por ejemplo, en la lata de aerosol, cuando la oprimo, lo que está sucediendo es que está bajando la presión, pues la temperatura también baja. Ese es un proceso, esa es la ley de Gilusa que genera qué tipo de proceso. Entonces, a ese tipo de proceso termodinámico se le conoce como isocórico. El proceso isocórico son los procesos que suceden a volumen constante. Listo. Ese es entonces el resumen de esta guía. Si quieren le toman pantallazo para ahorita hacer las preguntitas. ¿Listo? Profe, pero no se ve bien, lo puede acercar un Sí, ya poquitico. les voy a poner la cámara. Ahora sí. Sí, profe. Gracias, profe. ¿Listo? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, en cada preguntita yo pongo un 5, o sea que yo voy llamando y la persona que va respondiendo ya tiene sus 5 respecto a eso. ¿Listo? Entonces, primer ejemplo. Vamos a suponer, esta pregunta iría para Julia Fabiana Blandón. ¿Estás por ahí, Blandón? Blandón, ¿estás ahí? Ok, entonces ella no sustenta. Sara Castrillón, ¿estás por ahí? Hola, profe. Espérame un momento. Da. Sara, ¿estás ahí? Sí, profe, espere que se me está apagando el computador. Yo lo pongo a cargar y ya le respondo sí. A ver. Bueno, entonces vamos pasando con otro mientras tanto. Juan Pablo Espinal, ¿estás ahí? Sí, profe. Juan Pablo, yo tengo aquí la siguiente situación. Estoy calentando mis frijoles. Idealmente, pues se calientan en una olla a presión para que estén mucho más rápido. Mm. Entonces, en la medida que esto calienta, ¿qué es lo que sucede allá adentro? ¿Qué variables están cambiando? La presión y la temperatura. La presión y la temperatura. ¿Cómo cambian? Pero ¿cómo así que cómo cambian, profe? Pues cómo Los dos cambian, cambian, sí. aumentan, disminuyen. Entonces, cuando yo le Ah, ponga a ver, los dos pueden aumentar, los dos pueden disminuir. los dos pueden aumentar o los dos pueden disminuir. O sea, los dos a Sí, la misma vez, ¿o qué? sí. Aumentan y disminuyen al mismo tiempo. Ujú. Sí, Pues eso creo. aquí hay fuego, por cierto. Entonces los dos aumentan y los dos disminuyen, así a la vez. Mm. Ay, profe, no sé, yo creo que sí. Sí. Bien. O la, o la temperatura sube, pero La temperatura sube sube, sí. y la presión. O la presión no pasa nada. ¿O qué es lo que cambia ahí? O bueno, puede que la presión baje también, no sé, La puede presión que baje baja. también la presión. Bueno, se perdió el 5. Más adelante tiene otra oportunidad. A ver, Bueno, vamos a ver otra persona. Gómez Natalia, ¿estás Profe, ahí? ya. Ah, Ah, bueno, hágale Sara. Sara, ya. sí, profe. Tengo una olla a presión. ¿Qué está sucediendo ahí adentro? ¿Qué variables cambian? Presión y temperatura Presión y temperatura. ¿Y cómo cambian? ¿Aumentan o disminuyen? ¿O quién aumenta o quién? aumentan. Ambas aumentan. Sí, a medida que la temperatura sube, la presión también. Exactamente. ¿Y cómo se llama este proceso? Ay, creo que es el isobárico, ¿no? El isobárico, no señora. No le tomó pantallazo al resumen.
Sí, profe, pero lo guardé para pues, cerré todo. Bueno, en otra oportunidad entonces. Vamos a ver con otro. Profe, Dígame. es isocórico. Ah, eso sí. Gracias. Sara Castrillón 5. Gómez Natalí. ¿Estás por ahí? Natalí Gómez. Ok. Sebastián León. Aquí estoy, profe. Bueno, Sebastián, en el caso suyo, vamos a suponer lo siguiente. Resulta que usted es un buzo. ¿Sabes qué es un buzo, cierto? ¿Sí sabes qué es un buzo? Sí, señor. Es un buzo y está sumergido en el mar. Y vamos a suponer que la temperatura durante cierta considerable altura va a ser siempre la misma. La temperatura va a estar siempre a 0 grados centígrados. Y entonces tú empiezas a subir y a bajar, a subir y a bajar. ¿Qué experimenta tu cuerpo? ¿Qué cambio experimenta tu cuerpo? ¿O qué variables experimenta tu cuerpo ahí? Sería la temperatura mientras la presión lo hace subir y ¿La la presión qué? temperatura lo hace bajar. No, la ¿No sería así? temperatura es la misma en toda la profundidad del agua, la temperatura es la misma. ¿Qué magnitud? Sería, yo creería que entonces sería el volumen. No. El volumen cambia. Solo el Ujú. volumen. Espere, yo pienso. Loaiza, ¿vas a responder esa pregunta? Sí, No, profe, pero, espéreme unos 5 minutos ya. No, Leo, no tenemos tiempo para esperarlo. Loaiza, pero responde. yo digo que la temperatura es la que es la temperatura, la presión es la que cambia. La presión es la que cambia. Solo la presión, Yo creo que sí. únicamente. ¿Y cómo cambia? Pues para más, o sea, si se supone que si está más abajo, la presión aumenta. Sí, Y si sube, la presión disminuye. muy bien. Pero entonces, si es un proceso a temperatura constante, solo cambia la presión al interior de él. Ah, Además de la presión que cambia. yo diría que Es similar al ejemplo del pez. ¿Qué más cambia además de la presión? el volumen. El volumen. ¿Cómo cambia? ¿Qué pasa si la presión aumenta? Si la presión aumenta, Ujú, el volumen disminuye, ¿no? muy bien. ¿Y si la presión disminuye? El volumen El aumenta. volumen aumenta. Excelente. Loaiza. Listo, piloto. Marulanda, ¿estás por Brian. ahí? Sí, profe. Marulanda, tú tienes el siguiente situación. Tienes una olla de agua, vas a poner a hacer ahí el arroz y esa olla está destapada, está hirviendo ahí normalmente. Y esa olla se está calentando. ¿Qué proceso sucede ahí? Aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura. ¿La presión aumenta o disminuye? Aumenta. La presión aumenta. La olla está destapada. Ah, no, profe, entonces disminuye. La presión disminuye.
La olla Sí, está yo creo. La olla está destapada. Sí, entonces disminuye la presión. Oye, no. A ver, siguiente persona. Mejía. ¿Estás por ahí? Mejía Kevin. No está por ahí. Santiago Montoya. Santiago Montoya. Hola, ¿Qué sucede ahí en esa olla cuando calientas el agua con una olla destapada? Ojo lo que estoy diciendo, una olla destapada. el vapor básicamente gracias a que está usando, ya que tiene agua o cualquier líquido dentro de ella, el vapor sube y se eleva. Bueno, no estamos hablando del vapor, estamos hablando de qué magnitudes cambian ahí, volumen, presión o temperatura. Presión y temperatura. Presión y temperatura cambian. Sí, No, señor, pero más adelante. Vamos a ver con otra persona. Muñoz Sofía, ¿estás por ahí? Muñoz, no está por ahí. Paternina Albert, ¿estás ahí? Tampoco. Pérez Bryan. Sí, profe. Pérez, ¿qué sucede ahí? ¿Qué cambia? La temperatura aumenta Sí, señor. ¿Qué más cambia? y la presión La o presión. el volumen, ¿Cuál de las dos? Decídete. el volumen El volumen. ¿La presión qué? también aumenta. La la presión también aumenta. No, pero porque ahí no está pues haciendo algo como que la presión aumente o disminuya, ¿Qué diferencia tiene con la olla a presión? que no está tapada, Muy bien. Entonces, ¿este señor cambia o no cambia? no cambia. La presión no cambia. Acuerden que en un proceso como este, lo único que cambia es la temperatura y el volumen. El volumen se convierte en gas, aumenta. ¿Ya? Lo que pasa es que el volumen se está evaporando, pero el volumen aumenta porque se convierte en gas. Muy bien, Brian Pérez. Miren, chicos, que son ejemplitos muy cotidianos. Pérez Joan Steven, ¿estás por ahí? Hola, profe. Pérez, ¿cómo se llama este tipo de proceso en donde la presión no cambia, donde la presión es constante? Espere, profe, yo pienso. Bueno, siguiente, Rojas Ese Nicole. es el isobárico, no. El isobárico, muy bien. Pérez. Rojas Nicole, ¿estás por ahí? Sí, profe. Nicole, este proceso isobárico, o sea, que sucede a presión constante, ¿qué ley de los gases ideales me menciona? ¿Cuál de las tres leyes? ¿La de Charles, la de Gay-Lussac o la de Boyle? Profe, la de Char. ¿La de quién? La de Char. La de Charles, muy Bueno, bien. La ley de Charles que dice que todo proceso a presión constante cambia la temperatura y cambia el volumen. Muy bien, Nicole. Vamos con Sara Mercedes. ¿Estás por ahí, Sara? Sara. Profe, ella me dijo que que tenía muy malo el internet y que no le daba para escuchar bien ni hablar. Lástima, bueno. Todo Manuel. Hola, profe. Bueno, todo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tú tienes una prensa hidráulica. ¿Sabes qué es una prensa hidráulica? ¿O no? ¿Una qué, profe? Una prensa hidráulica. Una- un aparatico que tiene un líquido aquí y que usted lo apriete, entonces baja ese líquido. ¿Sí me entiendes o no? Sí, profe.
Entonces aquí tú estás haciendo una fuerza para poder bajar este pistón y aquí hay un gas. Entonces este pistón llega y baja hasta aquí. ¿Qué magnitudes están cambiando en esa situación? La presión aumenta y el volumen disminuye. Presión aumenta y volumen disminuye. Muy bien. Y la temperatura permanece constante. Y la temperatura permanece constante. Excelente. O sea que es un proceso en donde la temperatura no cambia. Muy bien, Tobón. Vamos con Angélica, ¿estás por ahí? La profe. A esa situación del pistón, ¿qué proceso termodinámico se le conoce o cómo se conoce ese proceso termodinámico? Isotérmico. Isotérmico, muy bien. Una isotérmica es porque la temperatura no está cambiando. Angélica Vargas. Juan David Vázquez, ¿estás por ahí? Hola, profe. Juan David, decime una cosa, ¿qué ley significa esta? O sea, ¿qué ley habla de la cambio de la presión y el volumen? Profe, la de Bol. La de La de Bol. La de Boyle, muy bien. La ley de Boyle que habla que todo proceso en donde cambia presión y volumen, la temperatura es constante. A eso se llama como ley de Boyle. Zapata Juan José Londoño. Zapata Londoño, ¿estás ahí? ¿Qué, profe? Yo. Londoño, sí, Londoño. Dame un ejemplo de la ley de Charles. ¿Qué ejemplo me darías? Así en la vida cotidiana. De la ley de Char. No, profe. Zapata No, Tomás. ni idea, profe. Presente, profe. Tomás. Zapata Tomás, ¿estás ahí? Presente, profe. ¿Qué ejemplo de la ley de Charles me daría? ¿Cómo? Un ejemplo de la ley de Charles, un ejemplo así de la vida cotidiana. ¿Cómo así, profe? Un ejemplo así como los que yo acabo de poner. Un ejemplo donde se manifieste la ley de Charles. Volumen y temperatura. La ley de Charles, volumen y temperatura, así donde cambien esas dos. No sé, profe. A ver, Zapata, Valencia, ¿estás por ahí? Sí, profe. Dame un ejemplo en donde cambie el volumen y la temperatura. No sé, profe. A ver, ¿quién me hace ejemplo? Alguien de los que no tenga todavía nota. Un ejemplo de la ley de Charles. Sara. Ah, no, Sara no. Juan Pablo Espinal. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy pensando en un ejemplo. Un ejemplo de la ley de Charles. Que es el primero que se tenga a la cabeza. Sebastián León, ¿estás por ahí? Sí, señora. ¿Usted tiene un ejemplo de la ley de Charles? Espere, yo pienso. Valery Marulanda, ¿estás por ahí? No.
Me Sí, contestó. profe. Así estás, y ahorita te puse que no. Vale, Sí. si tienes un ejemplo de la ley de Charles. Profe, tengo un ejemplo de el globo cuando lo estoy inflando. Ujú. Cuando inflo el globo, la presión aumenta Ujú. y... Pero eso no sería la ley de Charles. ¿No? No. Si tienes el mapa conceptual ahí. Por ejemplo, ¿qué es el de la olla? El de la olla es el único ejemplo que habría. Que nosotros pues sabemos, ¿no? ¿Y la olla en qué condición, Juan Pablo Espinal? Te lo voy a valer, pero entonces me dices en qué condición debe estar la olla. A ver, la olla debe estar, creo que destapada, Ajá. debe estar pues con el hornillo prendido, la olla destapada, ¿Y por qué destapar? porque, ¿cómo me explico? Así la... A Es ver, lo que no ¿cómo me cambia. explico? La presión Ajá. no cambia. Entonces, ¿por qué no debe estar destapada? Pero, a ver, ¿Por qué debe estar destapada la olla? Perdón. ¿Para qué? Ve, yo puedo responder. Lo hay, ¿sabes? bueno, que Sin embargo, usted ya tiene el 5, pero déjame Ay, yo, opinar. Profe, bueno, yo no. quería. yo también. la de Nicole que no tiene 5. Final. ¿Por qué debe estar destapada la olla? ¿Para qué la...? No se puede decir para que ahí la presión no cambia y Para que la el presión no volumen... cambie. Esa es la respuesta, bien. Si la olla se tapa, la presión aumenta. A ver, ¿quién falta por el 5? Bueno, chicos, estas personas que tienen el 5, de una vez les digo que lo que es en participación, asistencia, ya la nota les queda toda en 5. Entonces, prácticamente que la guía les quedaría valorada en 5. Para los demás ya les recuerdo entonces que se les promedia estas notas con la entrega que tienen que hacer de esta semana. Ok, chicos. Bueno, entonces dejamos así por hoy. Listo, profe. Ok, feliz día para todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, Hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Profe, y la entrega de esta Chao, semana son los profe. 3 Hasta ejercicios. luego. Son los 3 ejercicios, sí. Ah, listo, gracias. Ok.